Antes de comenzar el Congreso, nos gustaría explicaros cómo lo hemos organizado y qué vamos a vivir estos días aquí, bueno, día y medio que tenemos por delante. Porque además tiene mucho que ver con vosotros y con vosotras. El primer paso es conocernos para estar cómodos y saber quiénes somos un poquito. Como somos muchos, pues me voy a remitir a la estadística. Tenéis aquí un mapa donde veis de dónde venimos. La mayoría, pues, como es natural, venimos de la Comunidad Valenciana, un 88%, y el 12% nos visitan vienen de otras comunidades. Respecto a qué nos dedicamos, pues el 46% somos profesores de secundaria, también 35% maestros y maestras de infantil y primaria, el 16% de profesorado universitario. Y de las especialidades, pues me gustaría destacar por el volumen, pues que este congreso ha sido de interés para personas dedicadas a la orientación educativa. 38% orientadores y orientadoras, un 10% de maestros y maestras de PT, un 5% de maestros y maestras de AL y el resto de otras especialidades. También ha sido de interés el Congreso para tutores y tutoras. Hay un 10% de vosotros que sois tutores este curso, tutoras, y un 8% que estáis en los equipos directivos. Bueno, el tema del Congreso sabéis que es la educación inclusiva y en un mundo que cambia la escuela necesita transformarse. Hablar de educación inclusiva es hablar, no solo hablar de educación, es hablar de equidad, hablar de justicia social y hablar de derechos humanos. Muchas veces se entiende como la educación inclusiva como una meta a largo plazo, pero desde que en el 2006 firmásemos la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, España está obligada a ofrecer una educación inclusiva. Por tanto, ya no es una opción o un deseo, sino un derecho de todos nuestros alumnos y alumnas. Este compromiso cobra fuerza en los objetivos estratégicos, los llamados 2020, y en la declaración de Incheon, que seguramente esta tarde Manolo Ávila nos la nombre, y que además se recogen en la Agenda Mundial de Educación 2030 de Naciones Unidas, en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible, que establece la necesidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidad de aprendizaje permanente. La educación inclusiva la define la UNESCO como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la escuela. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. La investigación, hacer de la inclusión el principio de la actividad educativa precisa poner en marcha procesos que transforman la escuela, que la hagan más acogedora, más amable, que la convierta en un espacio de bienestar y crecimiento para todos. Una escuela donde todos aprenden, a ver si se oye así mejor. Una escuela donde todos aprenden, una escuela que elimina barreras para que la participación y el aprendizaje se produzca en igualdad de condiciones y que desarrolla prácticas que han demostrado ser eficaces en un contexto social que a su vez se compromete con las culturas inclusivas y propicia políticas inclusivas. La investigación en educación coincide en afirmar que la actitud del profesorado hacia la inclusión es la variable que mayor influencia tiene para conseguir una escuela más inclusiva. La actitud del profesorado, está a su vez fuertemente vinculada con la motivación, la competencia profesional y el apoyo, el reconocimiento que recibe de distintos ámbitos profesionales y sociales. Yo añadiría que la inclusión nunca es tarea de un solo profesor, sino de un equipo, de las familias, la administración, trabajando juntos en la misma dirección. Una implicación clara del compromiso con la educación inclusiva supone que desde los equipos y departamentos de orientación se articulen los apoyos que se ofrecen de una forma diferente, como bien dice Gerardo Echeita, repensando las metodologías para que se adapten a los estudiantes diversos, para que los alumnos y alumnas sean los protagonistas en los procesos de aprendizaje. Es necesario focalizar la acción tutorial para que atienda al alumnado desde una perspectiva global y, en definitiva, la orientación inclusiva implica establecer un nuevo diálogo con la comunidad educativa.
La comunidad educativa, por su parte, es la que crea un entorno que apoya al alumnado fomentando el sentimiento de pertenencia, escuchando a los estudiantes, dándoles voz y, sobre todo, capacitándoles, dándoles capacidad de decisión y procurando oportunidades para compartir y colaborar en un contexto en el que estar juntos es mucho más que compartir un espacio. Así hacemos posible que todo el alumnado no solo esté presente en el aula, sino que también aprenda y participe de todas las actividades. Quizá un elemento clave sea la creación de redes de apoyo donde aprender y compartir en todos los niveles, redes de profesorado, redes entre alumnos, redes entre centros educativos, redes de redes. Es un paso imprescindible para cambiar las estrategias y las prácticas, facilitando el camino hacia una escuela más inclusiva. Por otra parte, no podemos desaprovechar todo el potencial que nos ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto como vehículo de aprendizaje como instrumento para eliminar barreras. Desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje se extiende más allá de los centros educativos. Las TIC permiten su expansión en el tiempo y las prácticas en el tiempo y el trabajo con la comunidad permite expandir el espacio de la escuela. Si recordáis, cuando os inscribisteis al Congreso, os pedimos que nos hicierais cuál era vuestra pregunta clave respecto a la inclusión educativa. Aquí tenéis el resumen de las respuestas que obtuvimos. Fueron casi 1.400 las personas que solicitaron inscribirse y, por tanto, las preguntas que se hicieron. Y, como veis, tras analizar estas preguntas, podemos decir que un 30% muestra interés por conocer metodologías y prácticas, un 26% pregunta por cuestiones conceptuales y, en muchos casos, se evidencia cierta confusión o falta de delimitación, sobre todo, dónde acaba la integración, dónde empieza la inclusión. Es algo que parece que no está demasiado delimitado en este momento o conocido. También fueron frecuentes las preguntas relacionadas con las necesidades educativas especiales, un 11%. Los recursos necesarios también eran una preocupación, un 6%. La organización de centros, la formación de profesorado, la normativa, todo ello un 5%. La inclusión social, 4%, y la sensibilización hacia la inclusión también. Y luego había un resto de preguntas que respondían a otras categorías. Todas estas preguntas nos han ayudado a configurar el programa y se han transmitido a los ponentes para que puedan, en la medida de lo posible, dar respuesta a estas preguntas. Algunos ejemplos de lo que preguntabais, por ejemplo, cómo se debería modificar los programas educativos o planes de estudio para desarrollar una educación inclusiva, si estamos preparados los docentes para desarrollar procesos de inclusión educativa, si te puedes negar a tener un alumno inclusión o puedes elegir entre la integración y la inclusión, si solo educa la escuela, cómo se traslada la inclusión a la sociedad actual, o si la educación inclusiva es buena o mala. Pues bueno, aquí en este congreso yo creo que todos estaremos de acuerdo con que la educación inclusiva es buena. En fin, veremos luego matices y podremos debatir, pero son preguntas que hacíais vosotros. Del análisis se desprende, por tanto, diferentes grados de aproximación al concepto de inclusión educativa, desde acercamientos centrados en aspectos muy concretos, que aunque son adecuados, se quedan a veces no están contextualizados, a los que tienen una visión de conjunto más completa, con planes articulados, que abarcan no solo las prácticas, sino también culturas y políticas de centro. Para organizar todas estas cuestiones referidas al Congreso, hemos contado con una página web que tenéis a vuestra disposición y que seguirá funcionando, donde hoy está el streaming, se puede acceder al streaming también, y hemos utilizado el hashtag EduInclusiva16 a través de Twitter, y también estaba visible en la página web, para divulgar las actividades del Congreso y para difundir también materiales, recursos, información que nos parecía interesante respecto a la inclusión. De las distintas actividades de sensibilización y divulgación en torno al Congreso que hemos realizado, nos gustaría destacar la caza de libros. Tuvo lugar la Semana del Libro y se liberaron una serie de libros que se seleccionaron precisamente para contribuir a dar respuestas a los interrogantes planteados y para visibilizar también algunos lugares que a lo largo de la Comunidad Valenciana contribuyen a la inclusión tanto educativa como social. Aquí tenéis algunos de los afortunados que llegaron a tiempo y pudieron cazar algunos de los libros en Castellón, Valencia y Alicante.
Y siguiendo con la idea de expandir el tiempo y el espacio, el de este congreso pues no acaba aquí, sino que se expande. A la entrada habéis recibido un DVD. En ese DVD tenéis las comunicaciones, pero además lo que hemos querido es compartir con vosotros también. Hemos preguntado a una serie de personas que desde la teoría o desde la práctica podían darnos algunas ideas, algunas pistas para entender mejor y para dar respuesta a todas esas preguntas que hacíais. Por lo tanto, tenéis junto con el PDF de las comunicaciones una serie de vídeos que pretenden pues, bueno, arrojar un poco más de luz y dar algunas respuestas. También hemos querido compartir reflexiones y debatir con otros compañeros y compañeras que han querido venir y acompañarnos en los educafés que hemos tenido. Hemos tenido dos, uno más relacionado, enfocado hacia la inclusión social y otro con la inclusión educativa. Contamos con Juana López, que también vendrá esta tarde intervendrá, y con Jaume Martínez Bonafé, que también nos acompañó en otro educafé. Podéis ver las conclusiones en la página web del Congreso, algunas ideas que se sacaron de aquellos debates. Tenemos por delante un intenso programa, más de 30 intervenciones en total en día y medio. Sabemos que son muchas y es ambicioso el programa, pero hemos querido mostrar algunas perspectivas, porque si tenemos 30 intervenciones, tendremos otras tantas perspectivas sobre la inclusión. Como dice Pepe Peirach en uno de los vídeos, la inclusión es un concepto poliédrico. Y lo que sí que quería pediros es las personas que intervenís, porque hay muchas ya que estáis por aquí, en los distintos bloques, que os pongáis en contacto con los coordinadores de los bloques si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Bien, el Congreso se enmarca, sabéis, en los actos de la Primavera Educativa que se desarrolla este fin de semana y a la que os invitamos a participar también. Se celebra en el cauce viejo del río Turia. Como sabéis, pretende hacer visibles proyectos educativos innovadores que se llevan a cabo en los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Durará hasta el domingo, con lo cual, una vez que terminemos el Congreso, tendréis tiempo de visitarlo y de pasear por el río y por otras actividades. En la página web también tenéis el enlace para que podáis ver todo el programa, que también es complejo. Bien. El Congreso lleva por título Contextos para la inclusión en la sociedad del conocimiento. Está organizado en torno a los distintos contextos para la inclusión. En cuanto a las ponencias, marco el contexto más general de acuerdos internacionales, de las implicaciones, de los conceptos más básicos de los que nos hablará Gerardo Echeita. Luego el más específico, el contexto de los alumnos y alumnas que aprenden en el siglo XXI, que nos mostrará esta tarde Dolors Reig. El contexto de los centros donde la comunidad convive, participa y conversa, que será el tema de Andrea Giraldez mañana por la mañana. O el contexto de las políticas y las culturas y los retos que tenemos por delante, que serán los temas con los que finalizaremos el Congreso de la mano de Ángel Gabilondo y Miguel Soler. Además de estas ponencias, contamos con intervenciones breves. Le hemos llamado píldoras, como ideas que se expanden con buenos efectos secundarios. Tienen la intención de ofreceros distintos puntos de vista y, en algunos casos, romper esquemas y, provocar un poquito, por lo menos provocar la reflexión. Y las píldoras que vamos a tener serán sobre orientación académica y profesional, ahora a continuación, de formación profesional del profesorado, de accesibilidad universal, de inclusión educativa y social y de cultura digital. En este frasco hemos también querido dar cabida a aquellos que tenían ideas e ilusión por aportar sus experiencias. Se expondrán diversas prácticas inclusivas. Conoceremos una muestra del trabajo que se están realizando en los seminarios de orientación y también contaremos con una mesa de debate para conocer cómo se está llevando a cabo la inclusión en otras comunidades autónomas. Todo ello con la intención de conocer mejor los múltiples aspectos de la inclusión e ir configurando un mismo lenguaje. Lo que nos gustaría es que al final del Congreso hubiéramos conseguido algunos de los objetivos generales que nos planteábamos al comienzo y, entre ellos, saber mejor qué es la inclusión y cuáles son sus dimensiones y llevarnos ideas para empezar a transformar nuestras escuelas cuanto antes. Además, también algo que nos interesa mucho y es cambiar la perspectiva, porque la inclusión se trata sobre todo de eso, de mirar a nuestros alumnos con otra mirada. El Congreso es solo un paso más.
Es importante seguir caminando, eso es lo importante. Compartimos una meta común, que es la eliminación de barreras para el aprendizaje, para la participación de todo el alumnado y el deseo de resituar la diversidad en un marco más equitativo y más justo, que es el marco de la educación inclusiva. Muchas gracias por participar.